Bien, entonces, como me comentó Daniel, no sé cómo les pareció, qué tal les pareció la clase de Daniel, si que pudieron asistir. Es un tema interesante por el hecho de que todas las proteínas, o sea, todas las estructuras celulares básicamente están formadas por proteínas, ¿no? Más que todo por aminoácidos. Y esto ya engloba, por ejemplo, a receptores de membrana, ¿no? Seguramente ya habrán escuchado que es un receptor de membrana en fisiología, ¿no? Receptores, por ejemplo, no sé, adrenérgicos, ¿no? Alfa 1 cuando vimos el tema del sistema nervioso autónomo, ¿no? Todos esos receptores tienen estructura proteica, ¿no? Proteica. Al igual que los canales, ¿no? Canales iónicos también, canales iónicos, como ser canales de sodio, ¿no? Canales de sodio, canales de potasio, ¿no? Todos estos canales, o estas proteínas canal, como dice su nombre, proteínas canal, ¿no? De membrana, están formadas por proteínas, ¿no? Entonces, es muy importante revisar el tema de proteínas por el hecho de que también una molécula muy importante eh, que se encarga más que todo de la reacción metabólica o las vías metabólicas de, del cuerpo son las enzimas, ¿no? Las enzimas. Estas enzimas tienen una estructura básica proteica, pero lo que les diferencia de las proteínas normales y de las enzimas es que tienden a tener moléculas energéticas, ¿no? Tienden a tener moléculas adicionadas, ¿no? Como los fosfatos o aminoácidos como ser o sea, estructuras más pequeñas como el ATP, el GTP, ¿no? Que trabajan con energía. Entonces, las enzimas tienen una estructura proteica básica, pero además tienen una naturaleza activa, ¿no? Tienen una naturaleza activa. Entonces, hablamos de que las moléculas de gran tamaño están constituidas por largas cadenas de aminoácidos. Eso también tiene que quedar claro, ¿no? El aminoácido es el ladrillito, ¿no? El aminoácido es el ladrillito y la proteína es el conjunto de ladrillos, ¿no? Es un conjunto de aminoácidos que se unen y forman cadenas de aminoácidos, ¿no? Y estas cadenas de aminoácidos son las que van a ir a formar a las proteínas macro, ¿no? Las proteínas macro. Este tipo de enlace entre un aminoácido y otro aminoácido se lo denomina enlace peptídico. Esta es pregunta de examen, por si acaso, ¿no? Sí, hay veces en las que las preguntas a veces se ponen un poco complejas, pero otras veces son conceptos básicos. Por ejemplo, ¿qué tipo de enlace tiene un aminoácido con otro aminoácido? ¿No? Y la respuesta es un enlace peptídico. Peptídico. ¿Y por qué peptídico? Se le dice enlace peptídico porque los péptidos vendrían a ser macroestructuras, ¿no? Macroestructuras eh, de origen proteico, ¿no? Los péptidos. Entonces, el correcto desempeño funcional de la proteína requiere una conformación adecuada, lo que depende de mantener sus estructuras. Eso también, ¿no? La proteína va a tener una morfología determinada, ¿no? Va a tener una morfología determinada. Algunas proteínas se grafican como cintas, ¿no? Como cintas. Pero, ¿de qué depende de que una proteína funcione bien o no?
depende de que esta estructura se mantenga, ¿no? De que esa estructura se mantenga. Y hay muchas situaciones en las cuales una estructura proteica puede cambiar, ¿no? Una estructura proteica se forma y esas situaciones, cuando ya deja de funcionar, se denomina la desnaturalización de la proteína. Este concepto es muy importante. ¿Por qué? Porque hay situaciones patológicas del cuerpo que generan desnaturalización de la proteína, ¿no? Que generan desnaturalización. Espérenme un segundito, por favor. Entonces, la desnaturalización de la proteína, por ejemplo, se puede dar por altas temperaturas, ¿no? Fiebre, por ejemplo, ¿no? La fiebre a altas temperaturas, más de 42 grados centígrados, tiende a desnaturalizar las proteínas. Es decir, le quita su estructura básica o le quita su forma básica. Entonces ya no funciona. Es lo mismo que los receptores de membrana, ¿no? Los receptores de membrana tienen una morfología específica para su molécula, ¿no? Supongamos que este receptor tiene una forma hexagonal, digamos, ¿no? Entonces está hecha para recibir moléculas de esta forma, ¿no? De forma hexagonal, ¿correcto? Si yo modifico uno de estos palitos de mi receptor, ya no va a ser ese tipo de receptor, va a cambiar la naturaleza de ese receptor. Entonces lo mismo aplica en las proteínas. Si vos le cambias un palito, aunque sea de tu proteína, ya deja de ser esa proteína, ¿no? Pasa a tener otro nombre, otra naturaleza y otra función, ¿no? Incluso algunas proteínas que se desnaturalizan ya no funcionan, ¿no? Dejan de funcionar. Y, eh, y ahí empiezan los problemas, porque, por ejemplo, que te deje de funcionar un receptor es un problema, ¿no? Ya no vas a tener la función que desempeñaba ese receptor. Lo mismo los canales. Si se desnaturaliza la proteína del canal iónico, ¿cuál es el resultado? Ya no tienes la función del canal. Entonces este sodio que tenía que estar aquí ya no va a pasar dentro de la célula. Y, no sé, supongamos que era un canal iónico que se encarga de la despolarización de la membrana. Ya no va a haber despolarización, ya no va a haber movimiento. Y eso genera pérdida de la función metabólica, ¿no? Entonces tienen que darse cuenta que estamos en una parte muy macro de la función corporal, de la fisiología corporal, pero la repercusión se observa a grandes rasgos, se observa a nivel macro, ¿no? A nivel macro. Se observa desde la fase del paciente. Un paciente con fiebre es un paciente que tiene una cara descompuesta, ¿no? Es una cara letárgica, botargada, con cansancio. Y ese cansancio se debe a que todo su sistema metabólico, todo su sistema enzimático no está funcionando bien, ¿no? No está funcionando bien. Entonces, de esto va a tratar el tema de hoy, ¿no? El tema de proteínas. Por otro lado, tenemos las enzimas, ¿no? Les dije que las enzimas, básicamente para el entendimiento más rápido, es una proteína activada, ¿no? Es una proteína activada la enzima. Entonces, podríamos decir que las moléculas generalmente proteicas, las enzimas son moléculas generalmente proteicas, generalmente, ¿no? Hay algunas excepciones, pero vamos a entenderlo con que las enzimas son mayormente proteicas, ¿no? Actúan como catalizadores de reacciones químicas del organismo. ¿Qué significa catalizador? Un catalizador de reacciones es una sustancia guión molécula, en este caso la enzima, que ¿qué es lo que hace? La palabra catalizar se refiere a que va a intervenir en la reacción metabólica, ¿no? Supongamos, y aquí ponemos de ejemplo, por ejemplo, a la anhidrasa carbónica. ¿Quién se acuerda de la anhidrasa carbónica? ¿Qué hacía la anhidrasa carbónica?
A ver. Si yo les pongo esto así. ¿Se acuerdan? Hola, ¿están ahí? Sí, sí, Sí. me acuerdo. ¿Qué hacía la anhidrasa carbónica? Aceleraba este procedimiento, ¿no? Este paso de ácido carbónico y su conversión en agua y dióxido de carbono, ¿no? Intervenía. Y ese es el significado de un catalizador. Un catalizador interviene en las reacciones metabólicas de la sustancia, en las reacciones químicas de la sustancia, ¿no? Y esto puede ser de dos vías, ¿no? O puede acelerar el procedimiento, o también puede disminuir el procedimiento, retardar el procedimiento, ¿no? Y eso ya se va a ir viendo dependiendo de la naturaleza del enzima, ya de la naturaleza del enzima. Generalmente son aceleradores, generalmente son sustancias que destruyen, ¿no? Que destruyen, o sea, sustancias que promueven la aceleración de reacciones, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver otro tipo de enzima, la lipasa. ¿Qué es lo que hace la lipasa? Acelera o promueve la aceleración de la degradación de los lípidos, ¿no? De los lípidos. Normalmente, los ácidos generan una destrucción del lípido, ¿no? Del lípido. Así de forma pasiva, ¿no? De forma pasiva. Pero, ¿qué pasa con la lipasa? La lipasa le da un boost, ¿no? Le da un boost. Le da un potenciador, digamos, ¿no? Y va a ir a ese lípido y lo va a segmentar, lo va a degradar, ¿no? Y lo va a degradar en ácidos grasos libres, ¿no? Y así aplica en todas las sustancias, ¿no? Hay lipasas, hay proteasas, hay de todo, ¿no? Entonces, aceleran reacciones químicas en condiciones fisiológicas, eso también tiene que tener en cuenta, tiene que haber condición fisiológica. ¿Por qué? Porque cuando, por ejemplo, les decía el ejemplo, cuando hay fiebre, eso ya no es una condición fisiológica. Entonces tu enzima ya no va a funcionar bien, ¿no? Ya no va a funcionar bien. Entonces, todos tus procesos metabólicos, todos tus procesos de catalización van a estar comprometidos. El paciente incluso se siente cansado por el hecho de que su sistema enzimático está funcionando mal, ¿no? Y bueno, eso ya se ve a grandes rasgos, ¿no? Entonces, estamos viendo eso. Ahora, por otro lado, ya estamos viendo un poco la estructura de las proteínas, ¿no? Esto ya a nivel microscópico, ¿no? Empezamos con empezamos con cadenas de aminoácidos, ¿no? Que vendría a ser el primer eslabón. Lo que tenemos que aprender de esta parte es que el aminoácido necesita estar en esa forma para ser absorbido a nivel intestinal, ¿ya? O sea, necesitas que la proteína que consumas, digamos, de tu pollito, digamos, del mediodía, esa proteína de origen animal tiene que convertirse en aminoácidos, ¿ya? En aminoácidos para absorberse, ¿no? Para absorberse a nivel intestinal. Entonces, ¿quién favorece esta destrucción de proteínas a nivel macro? Son las proteasas, ¿no? Las proteasas. Entonces, entendemos que los aminoácidos son la estructura primaria, la base de las proteínas, ¿no? Una vez enlazadas unas con otros, o sea, unos aminoácidos con otros aminoácidos, forman enlaces, forman péptidos, ¿ya? Péptidos, ¿no? Por eso ahí el nombre de enlace peptídico.
¿no? Igual que el enlace de hidratos de carbono, ¿no? El enlace de hidratos de carbono es enlace glucosídico, ¿no? Glucosídico 1, alfa 1, 4, ¿no? Entonces, ese tipo de enlace, ¿no? Una vez enlazados, empiezan a tomar forma, ¿no? Podemos encontrar estos dos tipos de morfología como una hoja plisada o una hélice alfa, ¿no? Estas hélices alfa o cadenas alfa también se las denominan, van a ir a formar, van a ir a enlazarse a otras hélices alfa, ¿no? A otras hélices alfa, y así van a ir formando la proteína en su estructura terciaria, ¿no? Son varias hélices que se juntan y llegamos a lo que vendría a ser la estructura terciaria de las proteínas, ¿no? Ya empieza a tomar forma, ya empieza a diferenciarse de otro tipo de proteínas, ¿no? Porque aquí a nivel secundario todavía no sabemos cuál es la naturaleza de esa proteína, no sabemos cuál va a ser su función, ¿no? Si es que va a ser una proteína estructural, si es que va a ser una proteína que se va a convertir en una enzima, si es que va a ser una proteína que se va a convertir en un receptor, no lo sabemos todavía, pero en la estructura terciaria ya va tomando forma, ¿no? Por último, la estructura cuaternaria ya vendría a ser una agrupación, una compresión de las estructuras de tipo hélice o hojas plisadas, que en un estadio terciario todavía estaban distanciadas, por así decirlo, y en la estructura cuaternaria ya vendría a haber una compresión de las hélices y la estructura ya estaría compuesta, ¿no? Ya estaría determinada la naturaleza de esta proteína, ¿no? Y ya esta proteína, incluso esta proteína tiende a ser el eslabón de otro tipo de proteína, ¿no? Porque una vez formada la proteína se va a enlazar con otras proteínas y va a formar péptidos, ¿no? Va a formar péptidos. Aquí lo que les estaba hablando sobre la desnaturalización de las proteínas. Cuando las proteínas son sometidas a condiciones físicas especiales, pueden alterar su estructura. Y cuando se altera la estructura, se altera la función, ¿ya? Se altera la función. Es igual cuando vemos igual a nivel macroscópico, digamos, ¿no? Se altera la estructura de tu antebrazo, te fracturas el radio, digamos, ¿no? Entonces la función de esa región se va a ver comprometida. Lo mismo aplica a nivel microscópico cuando hablamos de proteínas, ¿no? La desorganización estructural significa pérdida de propiedades y funciones, ¿no? Implica la ruptura de uniones y fuerzas que mantienen la estructura secundaria, terciaria y cuaternaria. Generalmente la primaria se mantiene porque es muy difícil romper enlaces peptídicos, son enlaces muy fuertes, ¿no? Por eso generalmente las proteínas al desnaturalizarse pierden la estructura secundaria, terciaria y cuaternaria, es decir, las hélices, ¿no? El conjunto de hélices y la compresión, esas son las tres formas en las que se naturaliza, ¿no? Secundaria, terciaria y cuaternaria. Pero la primaria, la que es aminoácido, esa se mantiene porque el enlace peptídico es un enlace muy fuerte, ya, muy fuerte. Bien, ¿y qué es lo que puede generar desnaturalización de la proteína? Por ejemplo, el pH. pH muy ácidos, ¿no? Muy ácidos o muy alcalinos también puede generar desnaturalización de la proteína. Temperaturas muy elevadas desnaturalizan a las proteínas, ¿no? Fiebre, hipertermia, entre otras cosas, ¿no? Ahora, lo inverso ocurre con el frío, ¿no? El frío hace lo inverso. En vez de desnaturalizar a la proteína, la va a fijar, ¿no? La va a inmovilizar, bloquea todo tipo de reacción enzimática y metabólica. Por eso el frío, el mecanismo de conservación
de materia orgánica que tiene el frío es que reduce a la máxima expresión las reacciones de tipo metabólica o la reacción de catalización química, ¿no? Si es que vos tenías a tu canal iónico de sodio eh, dando paso a 180 moléculas por segundo en tu célula, este paso se va a ir reduciendo, va a ir a 90, por ejemplo, ¿no? Baja la temperatura a 35 grados, a 90. Bajó la temperatura a 32 grados, vamos a 80. Y así sucesivamente. Si es que vos llegas a una temperatura de congelación, las reacciones metabólicas, las reacciones de catalización química se detienen, porque el medio en el que funcionan, que sería el agua, ya no está con la propiedad que necesitamos, ¿no? Que es la líquida. Entonces, por un lado está el tema del agua, ¿no? La temperatura modifica la naturaleza del agua, ya sea si es muy caliente o muy fría, ¿no? Y es por eso que incluso a temperaturas altas el agua tiende a desprender iones de hidrógeno, ya tiende a hacerse ácida el agua cuando está muy caliente por efecto físico, ¿no? Del calor, hace que se desprenda una molécula de hidrógeno y tiende a acidificar, sí, tiende a acidificarse, ¿no? Eh, entonces, la temperatura, la solubilidad también, ¿no? Por ejemplo, en soluciones demasiado densas o situaciones de deshidratación, tienden a modificar también la naturaleza de nuestro disolvente, del agua, ¿no? Una solución demasiado densa, demasiado viscosa, eh, tiende a estorbar a la función de la proteína y de la enzima, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se desnaturaliza, ¿no? Ahora, hay un proceso que es la renaturalización, que es el paso de regreso, ¿no? Es cuando la proteína eh, se aleja o se estabiliza el desencadenante. Por ejemplo, si hubiera sido el pH, si es que estuviera muy ácido, supongamos que ya mejoré mi pH y ahorita está compensado mi trastorno ácido-base, ¿no? Entonces mi proteína ya al ser expuesta a un líquido extracelular y un líquido intracelular con un pH entre 7,35 y 7,45, se siente bien, digamos, se siente en casita. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se renaturaliza, vuelve a su estado natural para seguir con su función, ¿ya? Para seguir con su función. Ahora, este paso de renaturalización o de reactivación de proteínas y de enzimas no siempre sucede, ¿ya? Generalmente en el proceso de desnaturalización, la proteína pierde su propiedad, pierde su función de manera irreversible, ¿no? Generalmente. Pero sí se da la renaturalización, es un hecho comprobado, ¿no? Que sí, si ustedes controlan, si llegan a controlar el desencadenante, tanto de la temperatura, el pH, solubilidad, van a poder devolverle la función a la proteína, ¿no? O a la enzima, en todo caso. Entonces, esos son los dos procesos. Aquí están las causas, ya la dijimos, ¿no? Calor, radiación, eh, congelamiento repetido, eso ya cuando hay muy baja temperatura, grandes presiones también, ácidos concentrados, álcalis concentrados, eso se refiere a ácidos fuertes, ¿no? Por ejemplo, el ácido clorhídrico, ¿no? El ácido clorhídrico, ¿qué es lo que hace? Desnaturaliza a tu proteína, ¿no? A tu proteína, supongamos que estás yendo al gimnasio, ¿no? Te hiciste un batido en tu blender y tenés 125 gramos, ni un hartísimo, ¿no? ¿O alguien sabe cuánto se consume? Porque la verdad que no tengo idea.
125 gramos de proteína, ¿no? Entran como como macromoléculas proteicas, ¿no? ¿Qué hace el ácido clorhídrico? Desnaturaliza tu proteína. ¿Qué dijimos? Que desnaturaliza ¿en qué estadio? Primario, secundario, terciario o cuaternario. ¿Dónde ataca la desnaturalización? Al estadio secundario, terciario y cuaternario. Entonces, como resultado, la desnaturalización no siempre va a ser mala, ¿ya? Generalmente en situaciones controladas o en lugares controlados como el jugo gástrico, que es necesario la, la destrucción de estas proteínas, es buena la desnaturalización, ¿no? Desnaturalizas la proteína, la dejas a nivel de aminoácido, porque la desnaturalización no llega a interrumpir el estadio primario de la proteína, es decir, el aminoácido, ya no lo destruye el aminoácido. Entonces, vas a mantener a tu proteína en forma de aminoácido, ¿no? Aminoácido. Entonces, ¿esto qué hace? Favorece su absorción a nivel intestinal, ¿no? A nivel intestinal. Perfecto. Entonces, eso es lo que pasa. Solventes orgánicos, el éter, por ejemplo, el alcohol, desnaturaliza la proteína, ¿ya? Por eso no se utiliza alcohol puro para desinfección de heridas, sino que se utiliza alcohol yodado o yodo, ¿no? O yoduro. Soluciones concentradas de urea también, porque la urea es un ácido. Ahora, aquí está ya la aplicación de la práctica, ¿no? Las proteínas forman con el agua soluciones coloidales. Esto sí ya lo habíamos explicado, ¿no? La solución coloidal es la naturaleza de algunas soluciones. Por ejemplo, el almidón con el agua forma una solución coloidal. Es decir, que no llega a mezclarse, no llegas a diluir el almidón porque su estructura es demasiado concentrada, ¿no? Es demasiado concentrada como para ligarse con moléculas de agua. Entonces, ¿qué se hace? Una solución coloidal, se hace como una masa, como una magma, dependiendo obviamente de cuánto almidón le metes, ¿no? Es como un líquido medio blanquecino, ¿no? No llega a ser cristalino, como cuando mezclas agua y azúcar, eso sí es una disolución homogénea, ¿no? El azúcar se disuelve completamente y tienes un líquido transparente. En cambio aquí no, el almidón con el agua hace una solución coloidal. Igual con la proteína, ¿no? En este caso pueden ser proteínas disueltas como las de los gimnasios, ¿no? Ustedes lo mezclan y forman una solución coloidal, que es como una leche, como un batido, digamos, ¿no? Entonces, eh, aquí, ¿qué es lo que vamos a ver en el experimento? En el experimento eh, vamos a ver cómo precipita, cómo se coagula. Este concepto de precipitación lo van a escuchar mucho, ¿ya? ¿Qué es precipitación? Es cuando la proteína se desnaturaliza, ¿ya? Se desnaturaliza. Por ejemplo, el ejemplo típico es la clara de huevo, ¿ya? La clara de huevo, que vamos a ver cómo es que se comporta, ¿no? Fíjense, la clara de huevo la vertimos en nuestro tubo de ensayo y le agregamos ácido acético. ¿Qué es el ácido acético? Es un ácido, ¿no? ¿Y qué dijimos que hacían los ácidos? Desnaturalizan a las proteínas, ¿no? A las proteínas. En este caso, el ácido acético es un ácido débil, ya no es tan agresivo el ácido acético. Pero aquí utilizamos lo que vendría a ser el calor, ¿no? El calor. El calor lo que hace es acelerar también los procesos metabólicos y acelera también los procesos de catalización química, ¿ya? Eh, por ejemplo, cuando ustedes tienen calor, cuando les hace calor, cuando su temperatura basal está elevada,
todos sus procesos metabólicos están aumentados, ¿ya? Por ejemplo, la contracción muscular se va a dar de mejor forma, más rápida. Por eso es el concepto de precalentamiento. ¿Para qué se hace el precalentamiento? Para favorecer una contracción muscular acelerada o más rápida y con más fuerza, ¿no? Con más calidad. Entonces el calor en este caso va a acelerar la catalización que va a hacer el ácido acético con la clara de huevo y como resultado vamos a tener la formación de coágulos, ¿no? La clara de huevo va a formar un coágulo. En este caso, el huevo, la clara es la proteína, ¿no? ¿Y qué es lo que va a quedar libre? Va a ser la yema, ¿no? La yema. En este caso, como no lo colocamos a la yema, o sea, la yema la dejamos aquí afuera, no habría problema, ¿no? Pero si es que hubiéramos colocado el huevo entero, la yema habría quedado libre, los lípidos habrían quedado libres, ¿ya? Y habrían precipitado, se habrían ido hacia arriba. Ah, ese también es otro concepto. Bueno, es una forma de entenderlo, ¿no? Al formarse el coágulo, qué es lo que pasa con las moléculas o con las estructuras que tienden a ser hidrofóbicas? Por ejemplo, un tronco. Cuando ustedes tiran un tronco a un lago o tiran un corcho de vino no sé, a un lago, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Se hunde por un momento, pero luego vuelve a la superficie, ¿no? Vuelve a la superficie. Este procedimiento de que vuelve a la superficie se llama precipitación. Precipitación. Entonces, todos los elementos formes o que sean sólidos, que sean hidrofóbicos, tienden a irse hacia la superficie, la parte más superior de su líquido, de su solución.